Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en esta otra semana para poder compartir con ustedes y seguir tratando de argumentar para pensar bíblicamente en este mundo torcido. Y cuando decimos torcido, precisamente por lo que hemos estado hablando, es porque creemos que las ideas, los pensamientos, las filosofías o las cuestiones, los fundamentos en los que este mundo se basa para el todo de su vida están en última instancia torcidos, porque si no se apegan a la palabra de Dios, obviamente todo va a estar torcido. Así que vamos a seguir hoy con nuestra estrategia de defensa, porque nosotros tratamos entonces de ver la consistencia de la Escritura para que podamos nosotros entender cómo debemos pensar, hablar, actuar y en última instancia llevar toda nuestra vida. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de presionar el hecho de que la parte contraria, que dice que Dios no existe y que la Biblia es un mito y no es verdad, hay que presionar el hecho de que ellos también tienen presuposiciones y argumentan circularmente. Encontramos que la razón humana no puede ser la base infalible en un universo de materia en movimiento y fluctuante y cambiante constantemente. No puede ser una base, la razón humana, como para confiar en ella si ella misma está hablando de que todo cambia. Sí, antes de entrar de lleno a esto, yo quisiera, pues obviamente, terminar de aclarar cuál es la estrategia que nosotros estamos tratando de hablar. Porque es presuposicional, porque es antes de. Regularmente nosotros hemos tratado de defender la Escritura o de demostrar por qué el cristianismo es válido a partir de los resultados de todo eso, ¿sí? A ver, mostrame evidencia, es lo que regularmente se reclama, ¿no? No me traigas la Biblia para demostrarme esto. ¿Cómo me demostrar que Dios existe sin utilizar la Biblia? Es lo que regularmente conocemos, ¿no? Es lo que normalmente oímos, o cuando de repente alguno de ustedes se enrola en algún debate con algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, regularmente reclaman esto. Lo que nosotros estamos intentando hacer es que no vamos a demostrar los resultados ni la evidencia de esto. Estamos tratando de argumentar antes de eso, los presupuestos, las bases sobre las cuales se razona. De hecho, el siguiente tema derivado de nuestras estrategias de defensa y la forma en la que podemos pensar claramente en este mundo torcido, nuestro próximo tema trata de la relación entre los fundamentos y las evidencias. ¿Cómo? Nosotros no somos evidencialistas, pero no desechamos las evidencias, porque las evidencias tienen un lugar, claro, pero no son la forma bíblica de argumentar. Eso es a lo que estamos llegando. Claro, ¿sí? Entonces, ese es el punto. No estamos rechazando las evidencias, y qué bueno es tener evidencias, porque obviamente que hay evidencias. O sea, es evidente que están las evidencias, pero lo que estamos tratando de argumentar es el fundamento a partir del cual nosotros argumentamos todo lo que decimos. Vamos a un ejemplo. Precisamente el fracaso de la teoría evolutiva, el fracaso de la teoría de la evolución, sufre de esto, ¿sí? De lo que hemos estado hablando sobre la mala utilización de un argumento circular. El fracaso de la teoría evolutiva también está sujeto al razonamiento circular vicioso, y esto lo tratamos hace algunos podcasts. Incluso el mismo Aristóteles, aunque no somos aristotélicos, pero el mismo Aristóteles descubrió esto, que el argumento circular es necesario en algún punto, pero hay diferencia. Puede haber un argumento circular que es virtuoso, que es el que creemos finalmente, el que podemos utilizar como creyentes, y también existe el argumento circular vicioso, que está compuesto de elementos que no pueden validarse a sí mismos y por lo tanto se convierte en una circularidad viciosa, que es exactamente lo que pasa con la teoría evolutiva. Porque la teoría evolutiva enseña que la mente humana, y de hecho el cerebro
no la mente. Ojo, ahí no hay ni... En la teoría evolutiva no existen la diferencia de estos dos conceptos, el cerebro y la mente. Para ellos el cerebro es básicamente lo mismo que la mente, o la mente es inexistente, porque la teoría evolutiva no, en su naturalismo no puede justificar la existencia de algo intangible. Claro. ¿Ok? Y para la teoría evolutiva, la mente es el resultado de una serie de modificaciones al azar que sucedieron a lo largo del tiempo por medio de fuerzas aleatorias invisibles. Solo en esa definición, la teoría evolutiva ya traicionó sus principios, porque la teoría evolutiva está atada de rigor obligadamente a un naturalismo, que dice que todo es natural y no existe nada sobre o supernatural. Entonces, cuando habla el naturalismo, la teoría evolutiva, de fuerzas invisibles que llevaron aleatoriamente a la formación de tejidos y átomos, etc., allí, solo allí, en su definición más fundamental, ya traicionó su principio. Claro. Por lo tanto, deberíamos confiar, según la teoría evolutiva, en un cerebro de un orangután avanzado, que eso se supone que es lo que somos. Aunque algunos tenemos cara, no lo somos, ¿verdad? Nos pide la teoría evolutiva que pongamos nuestra confianza finalmente en reacciones químicas. ¿Sí? Esa es la propuesta de la teoría evolutiva. Es poner nuestra fe en reacciones químicas. Cuando alguien diga, es que la teoría de la evolución, tú ya puedes tener en la mente, ellos tienen una fe en reacciones químicas de fuerzas invisibles, que la misma teoría evolutiva rechaza, pero para que funcione su explicación utilizan esa terminología, porque no tienen a dónde más recurrir. Estas reacciones químicas fueron aleatorias, es decir, sin propósito alguno, sin diseño ni orden, y llegaron a formar la sustancia de un tejido cerebral de un animal que a lo largo del tiempo y del espacio simplemente llegó a ser. C.S. Lewis escribió acertadamente sobre este punto y quiero citar. La cita es un tanto extensa, pero es algo bueno por hacer. Dice de la siguiente manera, cito, C.S. Lewis: si las mentes dependen por completo de los cerebros y los cerebros de la bioquímica, y la bioquímica a largo plazo depende del flujo sin sentido de los átomos, no puedo entender cómo el pensamiento de esas mentes podría tener alguna importancia más que el sonido de los vientos, del viento en las hojas de los árboles. La teología cristiana puede encajar en la ciencia, el arte, la moral. El punto de vista científico no puede encajar en ninguna de estas cosas, ni siquiera en la ciencia misma. Sí, cierro la cita. C.S. Lewis dijo esto en un discurso titulado ¿Es la teología poesía? Esto lo hizo en 1944 en el Club Socrático de Oxford. Sí, esto es interesante porque el mismo C.S. Lewis, en algún punto de su caminar y de su peregrinaje, en toda su brillante mentalidad, tristemente llegó a dudar seriamente de la fe. En algún punto algunos creen, y él mismo creo yo que llega a confesar, que durante un tiempo dejó de ser cristiano y luego, al ver la falencia del pensamiento anticristiano, pues tuvo que regresar al cristianismo, ¿no? C.S. Lewis no era necesariamente un presuposicionalista, pero en este discurso nos ofrece una muy buena crítica de la teoría evolutiva que en ese momento estaba siendo, pues obviamente, la fuerza dominante en la academia. Esto es bien importante porque nos enseña un ejemplo de cómo atacar las presuposiciones y, por lo tanto, la invalidez de una teoría contraria al creacionismo. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando alguien reclama ser materialista, cuando pone la idea o la certeza de lo que cree en todo aquello que es material,
y no cree en lo intangible, en lo supernatural o supranatural, el simple hecho de pensar y de argumentar, ya las ideas ya son algo inmaterial. Intangible. Es algo intangible, o sea, no puede rechazar lo intangible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y me parece interesante el ejemplo de C.S. Lewis, porque precisamente él ataca eso. O sea, y lo que estamos mencionando, el ateo o esta persona que hace un reclamo hacia esto tiene que sí o sí utilizar elementos intangibles para poder argumentar las ideas, el lenguaje. Si ustedes miran los debates de estos supuestamente famosos ateos, Matt Dillahunty es un ateo que anda todavía por allí, que varias veces ha quedado, discúlpeme la expresión, pero en ridículo frente a grandes apologistas frente a apologistas que no han sido realmente tan académicos como Seitan Bruggencate, ¿verdad? Que es un apologista canadiense y que tristemente tuvo algunos problemas ahí también, pero en esos debates había otro señor que se llamaba Matt, no recuerdo ahorita, pero es otro apologista que también tira algunas líneas en cuanto al presuposicionalismo. Estos ateos se les ha hecho esta pregunta y siempre evaden a responder a esta pregunta. Siempre se les pregunta, ok, si tú crees en que simplemente hay una fuerza natural que trajo a existencia todas estas cosas y que el mundo es por fuerza solamente natural y no podemos poner nuestra confianza en lo que es sobrenatural, intangible, inmaterial, ¿cómo puedes tú responder? ¿Cómo puedes justificar que reacciones químicas produzcan inferencias lógicas? Esa es la pregunta siempre. Y siempre la evaden. Y empiezan, y empiezan a hablar de otra cosa e intentan hábilmente, como retóricos, pero no necesariamente con buena sustancia, evadir la pregunta y decir, no, es que la pregunta está mal formulada. No, un momento. Las ideas existen. Y son intangibles. Ajá. Y si fuera un producto de reacciones químicas, entonces no somos diferentes a simplemente poner nuestros tejidos cerebrales en tubos de ensayo con ciertos químicos para que hagan efervescencia y busquemos, esperemos a dónde nos llevan esas reacciones químicas. Las inferencias lógicas de las cuales todos participamos. Y los ateos se llenan la boca de tener inferencias lógicas bien ordenadas. Y acertadas. Y acertadas. Las utilizan contradiciendo sus presupuestos naturalistas. Entonces, este es el punto. Este es el botón que necesitamos presionar para que lleguen a entender que sus propios principios les traicionan. C.S. Lewis tenía razón al señalar que las reacciones químicas en el tejido cerebral realmente no pueden producir inferencias lógicas intangibles. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, para que el ateo pueda establecer un supuesto materialismo o naturalismo, tuvo que haber hecho uso de elementos inmateriales, las ideas, el lenguaje, etcétera, 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 ¿no? El hecho de que él crea que tiene razón es el creer que es un elemento intangible, ¿no? Exacto. O sea, es otra vez, es razonamiento y es lo que estamos mencionando. Y entonces él basa su razonamiento y su verdad en su propio razonamiento. Es estarse autosugestionando y autovalidándose. Entonces, sí, es un reclamo de autonomía. Claro. Es la máxima expresión de la necedad que es condenada en la Escritura y lo podemos ver claramente en la realidad. Estuvimos en el Museo de la Biblia hace un par de meses en Washington, D.C., y ahí vimos muchos de los manuscritos, el mes pasado, sí, de los manuscritos y todo lo demás, ¿no? No solamente como pruebas materiales de que la revelación se dio
aunque estas eran copias de copias, obviamente copias fidedignas, vemos que la teología cristiana y la revelación finalmente llegan a abarcar ambos ámbitos, si los queremos hablar aquí de esta manera. Tanto el ámbito material, exacto. Dios se reveló no en el vacío. Claro. La primera prueba que tenemos de Dios revelándose, de hecho, es una escritura en piedra. Vimos ahí algunos mosaicos y también algunas pruebas que en la alta crítica se le llaman pruebas pictográficas, ¿no? Pero creemos claramente y sin temor a equivocarnos que Dios, siendo un espíritu, en la cima de ese monte, Él, con un lenguaje antropomórfico, si lo quieren ver así, escribió con su dedo sobre piedra los 10 mandamientos. Esa es la primera prueba material de la revelación. Y entonces vemos a Dios interactuando en los dos ámbitos. Claro. Dios es espíritu, pero Él tiene una manifestación en lo material, en lo natural. Y la máxima expresión de Dios, la máxima manifestación es Jesucristo mismo en su encarnación. Obviamente podemos llegar a eso. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque somos fieles, somos consistentes. Después de 30 y cuántos capítulos de este podcast, 30 y tantos capítulos, de lo que hablamos en los primeros capítulos de este podcast, creemos que Dios es la fuente de revelación. Si Dios no se revela, el hombre no piensa. La razón de los ateos, la que en algún momento pueden utilizar bien, es posible solo porque Dios existe. Entonces seguimos siendo consistentes en nuestros primeros reclamos. La Escritura se establece como la autoridad sobre cualquier otra supuesta autoridad. Debido a la imposibilidad de la otra autoridad, Dios se sostiene y se mantiene como la autoridad final. En virtud de esa imposibilidad, de lo contrario, la Biblia es la autoridad final. Podemos examinar los elementos autoritativos de las otras cosmovisiones y cuando los encontramos inválidos, incapaces de sostenerse en el tiempo, en la moral, científicamente y en cualquier otro ámbito que ustedes la quieran examinar, sobre esa imposibilidad vemos la prueba contundente de que Dios es objetivamente la autoridad final. La Escritura es la palabra de Dios al hombre. Sobre tal virtud es que decimos que es nuestra autoridad final. Dios conoce todo de manera exhaustiva. No hay algo que a Dios se le escape en términos epistemológicos, tampoco metafísicos ni morales, pero ahorita estamos hablando específicamente en términos epistemológicos. Dios sabe, Dios conoce todo exhaustivamente, tiene todo poder y autoridad. Hace sentido cuando vemos las cosas desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de la revelación. Por lo tanto, debemos proclamar como lo hace el Salmo 94. ¿Quién enseñó la ciencia al hombre? Dios. ¿Será que el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá? Este es Dios. ¿A qué nos referimos? Todo proceso racional científico está supeditado, está sometido a una causa antecedente. Epistemológicamente, Dios es la causa inicial de todo en términos epistemológicos. Por eso es que creemos que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y el ateo no puede justificar a ese nivel su conocimiento. Se nos fue el tiempo. Sí. Hay tanto para hablar o para discutir, para seguir argumentando. Quedó claro, es la Escritura, la palabra de Dios, es esa autoridad última sobre cualquier otra que reclame eso. Así que Dios nos bendiga, los esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.